Hola, yo soy Laura y les doy la bienvenida a nuestro rincón literario, Los Laureles de la Noche, donde les voy a presentar una nueva sección en la que clasifico junto a ustedes libros, y en este caso, para celebrar nuestra Spooky Season, se va a tratar de la mayoría de historias de vampiros que he leído, o al menos las que tengo más frescas en la memoria. Entonces, empecemos. Para empezar, les voy a explicar las categorías que tengo. Primero, Me vampirizó. Se trata de un libro, no solo un libro que me gustó mucho y que me parece de muy buena calidad, sino una historia que me hizo amar con locura a los vampiros, bien sea que la haya leído estando más pequeña o ahora. La siguiente categoría, Icónico, se trata de una obra que, aunque a mí no me convirtió en super mega amante de vampiros, sí me parece que es muy buena, impactante e importante, icónica. Entonces, Le falta vampirismo es una obra que podría ser muy buena, sin embargo, a la hora de leerla, como lectora de historia de vampiros, sentí que había algo que me estaba faltando mientras lo leía. Y Le falta colmillo literario. Se trata de una historia que siento que le faltó una especie de calidad literaria para que me terminara de convencer. Aún así, todo lo que voy a mencionar acá se los recomiendo mucho porque en su mayoría pues está bastante bueno. Pertenece a una antología de Clemente Palma, que sería un autor peruano, y tiene un cuento sobre vampiros que se llama Las Vampiras y ocurre en un entorno rural, y tiene un toque muy especial, que es que describe de una manera muy impactante y fascinante el ataque de las vampiresas o las mujeres vampiro al protagonista. Bueno, no al protagonista, pero a un personaje importante de la historia. Entonces a mí me gustó muchísimo cuando lo leí. Lo único que no me terminó de convencer fue el final, y aunque es muy poco conocido, Las Vampiras de Clemente Palma, lo voy a poner en icónico porque debería ser icónico. Entonces les recomiendo que si no lo han leído, lo lean. Vamos con Luella Miller de Mary Wilkins, una autora estadounidense. Me llamó mucho la atención cuando lo leí porque sentí que traía un vampirismo más simbólico, y aunque me gustan mucho estas historias que se van por el vampirismo simbólico, para clasificarlo dentro de criterio de cuento de vampiros, aunque me parece bien interesante esta protagonista que de alguna forma mata a todos los que se acercan a ella, le voy a poner en Le falta vampirismo porque no se siente, bien podría haber sido una envenenadora. Entonces, bueno, ahora vamos con una lectura que de hecho no he terminado, pero me está gustando un montón en lo que va, y se trata del misterio de Salem Slot de Stephen King. Entonces, pues siento que al no haberlo terminado de leer no sería justo clasificarlo, pero ya con solo lo que llevo, que es un poquito más de la mitad, diría que me ha reenamorado del género de vampiros. Entonces, tiene mucha sustancia vampírica, tiene mucho de lo que hay en las novelas clásicas como Drácula u otros cuentos que voy a mencionar ahorita. Entonces para mí eso es súper valioso, y también es impactante la construcción de pueblo que hace Stephen King y cómo lo mezcla con lo misterioso, el terror, y no solo el terror como vivido por un solo individuo, sino a nivel de comunidad, y eso está siendo genial hasta ahora. Entonces me vampirizó definitivamente. Ahora tenemos uno que descubrí hace poco. De hecho, lo escuché en un audiolibro en YouTube. Se llama, es de Miss Caroline Gray, que escribía bastantes Penny Dreadfuls en la época victoriana. Se llama El esqueleto del conde o la amante vampiro, y me requete súper fascinó cuando lo escuché. Me transmitió como un aire
como si se mezclara Frankenstein con Drácula un poco, pero con más pasión, pues como más pasión o más pasional. Y también me encantó como obra gótica en el sentido de que normalmente hay como un hombre muy malo y una mujer buena o viceversa en la historia, como que la historia de amor o las historias de amor góticas tienen a un personaje bueno y a un personaje malo, o a un personaje que es como moral, virtuoso, y otro personaje oscuro. Pero aquí siento que los dos intereses amorosos, tanto el conde como su amante, tienen cierta oscuridad, entonces eso le da una sazón espectacular a esta historia que también me vampirizó. Entonces me encanta también ese toque de magia que tiene. Debería ser más conocido de lo que es. Bueno, ahora tenemos Vampirismo de Etta Hoffman. Y esto va a ser muy irónico, el lugar en el que creo que lo voy a calificar. Bueno, esta historia trata de un hombre que creo que es un conde y su esposa, y también un poco cierto background y pasado oscuro que tiene ella con su madre y otros sujetos misteriosos, y un comportamiento de esta chica que cada vez se va haciendo más oscuro. El caso es que es irónico porque en mi percepción le faltó vampirismo. O sea, sentía que bien podría haberse tratado de canibalismo en lugar de vampirismo, pero aún así pues estuvo bastante buena y tiene unas cosas muy interesantes como novela gótica o bueno, como cuento gótico. La Dama Pálida, otra de mis lecturas recientes de vampiros, que se sintió muy novelera, muy novelesca. Me encanta cómo retrata como este contraste de los dos hombres arquetípicos en la literatura gótica, que es como un hombre caballeroso y moral y lleno de virtudes, y su versión opuesta, siniestro y un poco más maligno, y la protagonista en un triángulo amoroso en mitad de los dos. El vampirismo quizá aparece un poco al final, y solo por esa razón lo pondría en icónico. No sé, o sea, realmente no es tan conocido, pero sí es considerablemente conocido. Es de Alexander Dumas, y lo recomiendo mucho a cualquiera que quiera como una historia que tenga un poco de tintes a Carmila, que tenga como peleas medievales, invasiones. Se siente más, quizá más dramático que otras historias de vampiros, entonces en ese sentido es muy bueno. Aquí tenemos uno de mis favoritos, que lo he disfrutado un montón todas las veces que lo he leído, y se trata de Deja a los muertos en paz, de un autor alemán. Ha sido de hecho una de las primeras obras que han presentado una vampiresa en la literatura, incluso antes que Carmila. Y siempre me parece como que tiene cierta ironía, cierto humor oscuro. Se trata de un hombre cuya esposa murió, está casado con una nueva, pero no consigue superar a la antigua. Entonces lo que hace es que empieza a plantearse la idea de, bueno, ¿y si la pudiera resucitar? Y pues si quieren averiguar cómo va, en qué dirección va esa historia, el razonamiento de este hombre, pues se las recomiendo mucho. Esta la pondría en que me vampirizó, porque después de leerla pensé, amo a los vampiros con locura y necesito más vampiros en mi vida. Bueno, El vampiro de Polidori, que es uno de los más clásicos y famosos cuando se habla de vampiros, vino antes de Drácula y de hecho surgió en Esta noche tormentosa con Mary Shelley y Lord Byron, que dijeron, y Polidori, que dijeron, vamos a escribir juntos, vamos a escribir todos una historia de terror. Entonces Polidori salió con El vampiro, y aunque tiene cierto encanto y lo pude disfrutar bastante, para mí no fue como tan emocionante como otros. Aún así siento que tiene mucho peso en la cultura popular. O sea, lo pondría como le falta vampirismo más bien. Lo iba a poner en icónico, pero como esta es mi clasificación, me voy a dar más libertades y le voy a poner le falta algo de vampirismo.
como que se queda mucho en la figura del aristócrata, y aunque eso es importante en la literatura vampírica, o al menos en la clásica, creo que hay otros que simplemente lo han hecho mejor. Bueno, otro que leí el año pasado de un autor francés, Maupassant, se llama El Orla, y me pareció bastante original la forma en que materializaba o corporeizaba a este vampiro como algo un poco más abstracto y onírico, pesadillesco. No sabría si decir que lo coloco en icónico, porque es bien interesante y atrapante y famoso, o decir que de pronto le falta algo de vampirismo. Pero realmente es solo que es un vampiro más original que otros vampiros, así que lo voy a poner en icónico. Ahora tenemos uno que me llamó mucho la atención, leí este año, se llama El destino de Madame Cabanel. Se trata de una autora inglesa que era bastante conservadora al punto de que no estaba de acuerdo con el movimiento feminista de su época. Pero bueno, más allá de la autora y sus opiniones políticas tan particulares, me pareció bien curioso que este ya se trataba más como de una historia de histeria colectiva del pueblo, de que el pueblo piensa y está convencidísimo de que la señora Cabanel, que se acaba de casar con el señor Cabanel y es extranjera, es una vampira. Como que empiezan a asociar una enfermedad que hay en el pueblo con el hecho de que a esta mujer, igual que a mí, le encanta dar paseos por el cementerio, pues creen que es una vampira. Y entonces, la verdad fue, o sea, me encanta la idea y tiene muchas cosas muy geniales, pero hubo cosas en la narración que me irritaban, como cierto moralismo en la voz de la narradora. Si hubiera sido como narrado por Madame Cabanel, quizá me habría sido más disfrutable. No digo que es malo, aún así se los recomiendo leerlo porque creo que se sacan ideas y cosas muy interesantes de este cuento, pero lo voy a poner en le falta colmillo literario porque había descripciones que incluso para la época, yo sé que es una historia de finales del siglo XIX, pero que no pude con la narración, entonces pues sí. Bueno, otro que leí este año se llama La habitación de la torre y también me encantó. Me gustó mucho que esta vampira, a diferencia de la mayoría de vampiras de las historias que he comentado, no era como, siempre son como jóvenes y sensuales y súper atractivas, pero esta parecía casi más una bruja físicamente, como que era muy fea y maligna. Y había sangre en la historia, y sobre todo lo que más me gustó es que se trata de un cuento muy onírico en el que el personaje tiene un sueño premonitorio y luego ve cómo ese sueño se empieza a hacer realidad. Entonces eso le da un toque bastante terrorífico. Creo que lo voy a poner en icónico porque es muy bueno, aunque no siento como que me haya hecho pensar necesito leer más sobre vampiros. Bueno, ahora tenemos uno de mis favoritos, que es La familia del Burdalak, de Alex Tolstoy, un ruso. Esta historia yo la leí el año pasado a principios y me encantó con locura. De hecho, creo que tiene un aire muy al Misterio de Salem Slot por el hecho de cómo se va contagiando ese vampirismo como en una localidad. Solo que pues este ya es más viejo, este es del siglo XIX. Entonces me encanta que presenta diferentes vampiros, porque no solo hay un vampiro en la historia, sino que son varios. Es casi que una familia que se va vampirizando. Y pues definitivamente me vampirizó, porque yo lo leí y pensé, esto es de lo mejor que he leído sobre vampiros. Bueno, ahora viene otro de mis favoritos demasiado importante, que se trata de Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu, que fue la primera historia, quizá no fue la primera historia de vampiros como muchos dicen, o de vampiras, porque ya había incluso antes algunos poemas y relatos donde aparecía la figura de la vampiresa,
pero es de los primeros también de los primeros que se popularizó. Y al menos para mí, súper importante, el primero que yo leí. Entonces, con esta historia yo me encontré por primera vez con los vampiros en la literatura y la amo. Todas las veces que la he leído me ha encantado, así que se va para Me vampirizó. Ahora viene otro súper importante que también es de los primeros que leí y se trata de Drácula de Bram Stoker. Bueno, pues esta historia ya la mayoría la conoce o tiene un atisbo de qué trata. Y yo en lo personal preferí Carmila, aunque este me gusta, solo que puede ser un poco tedioso para los lectores del siglo XXI que ya sabemos que se trata de un vampiro ya, y ver a los personajes como patinando y patinando sobre agua, como ¿qué será? Está muy pálida, tiene 2 agujeros en el cuello, ¿qué podrá hacer? Y repiten y se demoran demasiado en concluir que se trata de un vampiro y en tomar riendas en el asunto. Entonces creo que es más como por cuestión de ritmo y también de un machismo muy marcado en la novela, aunque se lo perdono por ser pues de finales del siglo XIX, pero bueno, no todas las historias del siglo XIX son así de machistas como Drácula. La voy a poner en icónica porque no puede ir más bajo, o sea, es Drácula. Y también me gusta, o sea, yo sé que me quejé de la historia, pero me gusta mucho. Tiene cosas que me encantan, sobre todo alrededor del personaje de Lucy. Y también el Dr. Seward es un personaje brillante. Y Renfield. Ahora, una de mis más recientes lecturas de vampiros la leí con 2 de mis mejores amigas este año. Si me están viendo, saludos chicas. Se trata de Soy Leyenda de Richard Matheson. Entonces aquí hubo un cambio grande porque ya esto es como más moderno, ya son vampiros. Y no solo más moderno, porque el de Stephen King, El misterio de Salem Slot, también es más actual incluso que Soy Leyenda. Soy Leyenda es de 1950 y pico, pero aquí los vampiros están dentro de la ciencia ficción, entonces son vampiros dentro de un género apocalíptico o posapocalíptico, que tienen más características de zombies. Aún así, esta novela marcó como un hito, creo que es de las primeras que dio esta estructura a la novela distópica, y tiene unas reflexiones súper interesantes sobre la humanidad, la soledad y unas reflexiones existenciales que me encanta cómo fluyen también dentro de la narrativa sin sentirse forzadas. Entonces lo voy a poner en icónico. Hemos tenido pues debates que quizá no se sienta tan vampírico porque esos vampiros parecen más zombies, pero para mí son lo suficientemente vampíricos para considerar esta obra icónica. Bueno, otro que leí este año, prosiguiendo, se trata de Vampiro, de una autora española, Emilia Pardo Bazán, y me gustó mucho porque aquí el vampiro, así como en el de Luella Miller, se trataba de un vampiro más emocional y simbólico. Sin embargo, siento que este cuento, o al menos para mí, funcionó mejor que el de Luella Miller, porque sí sentí con mucha fuerza esa importancia de ese ícono del vampiro. Si bien se trata de una mujer muy joven que se casa con un viejo y este viejo, ella lo ve primero como casi que un padre, y él empieza como a absorber un poco su energía vital al punto de que él, que estaba muy enfermo, se cura y ella se enferma y su salud se va deteriorando. Entonces uno ve que hay una especie de vampirismo ahí, aunque el viejo no sea literalmente un vampiro, pero la forma en la que utilizan esta metáfora, esta imagen del vampiro, me parece que va perfecta en la historia, y por eso para mí me vampirizó y me hizo recordar por qué, o mejor dicho, la flexibilidad simbólica que tiene esta figura del vampiro para narrar, para contar una historia y para hacer crítica social y denuncia social. Aquí viene uno que también me llamó mucho la atención, fue de Rubén Darío. Me sorprendió porque había leído más como su poesía más empalagosa, entonces descubrir que tenía un relato de vampiros para mí fue como ¿cómo?
y se llama Thanatopia. Bueno, el caso es que esta historia habla sobre un hombre que tiene un temor muy fuerte por la muerte, y ese temor va de la mano con una experiencia que él tiene con su padre y la esposa de su padre. Me gustó mucho como las imágenes y la atmósfera de esta historia, aunque me hubiera gustado que el vampiro tuviera como más presencia, y por eso voy a poner que le falta vampirismo. Ok, este va a ser difícil de clasificar. Se trata de La Condesa Sangrienta, que escribió Alejandra Pizarnik. Y bueno, no es propiamente una vampira, pero igual la iconografía y este personaje de la Condesa Sangrienta ha sido una gran inspiración para muchísimas películas, historias de vampiros. Tiene ese elemento macabro y ese elemento de necesitar la sangre para rejuvenecerte o para el propio consumo. Es muy macabro y la verdad lo recomiendo mucho si tienen interés en esta temática de la Condesa Sangrienta, de saber un poco más quién era, de qué contexto y lo que hacía. Y esta versión ilustrada es muy bonita, macabramente bonita, y lo voy a poner en icónico. Aquí viene otro de mis favoritos, que se trata de Entrevista con el vampiro. Y bueno, en mi caso solo he leído los 2 primeros libros de crónicas vampíricas de Anne Rice, Entrevista con el vampiro y La Estada del vampiro, y ambos me encantaron y creo que son súper icónicos e importantes, pero más que icónicos a mí me vampirizaron. Me súper enamoré del personaje de Lestat en el segundo libro. Creo que a casi todo el mundo le pasa eso, es inevitable. Y sobre todo como ese viaje histórico que hace Anne Rice por la cultura con al menos estos 2 primeros libros, es increíble. Y bueno, esta historia normalmente aparece en las antologías de vampiros, pero bueno, no es tan directamente el típico vampiro. Aún así me parece muy importante ponerla, y se trata del gran maestro Horacio Quiroga, uno de mis autores favoritos, y es El almohadón de plumas. No la pondría en Me vampirizó por el hecho de que, si bien hay una entidad que absorbe sangre en la historia, y si bien hay un personaje que presenta estas típicas características de la víctima del vampiro, que a veces es algo mucho más presente que los propios vampiros en las historias de vampiros, la voy a poner en... no sé si ponerla en Le falta vampirismo o icónica. Es icónica. Y por tener estos elementos de una mujer que se está muriendo de anemia, igual que las víctimas de los vampiros, la voy a poner en icónica. Sobre todo que es muy conocida. Y bueno, aquí viene una de mis favoritas. De hecho, ahora que lo pienso, yo sé que ya les había dicho que Carmila había sido la primera que leí, y es un error, no fue Carmila. Sorpresa, no fue Carmila, sino que antes de leer Carmila yo leí otra historia que me pusieron a leer en el colegio, pero marcó mi destino. Y esa historia se trata de La muerta enamorada, de Théophile Gautier, un autor francés. Muy romántica, una historia profundamente romántica, en la que un sacerdote de repente empieza a sentir una atracción muy fuerte por una vampira. O sea, imagínense solo esa premisa, lo emocionante que suena. Y bueno, esta definitivamente me vampirizó porque ese fue el verdadero comienzo de todo para mí. Creo que es muy fascinante sumergirse en la mente de Romualdo, que es el sacerdote, el protagonista, y ver ese conflicto interno de él, que por un lado quiere pues ser juicioso, ser buen hombre y dedicarse al Señor y a ser buen sacerdote, pero por otro lado está completamente enamorado, tragado de Clarimonda, esta mujer misteriosa. Y bueno, pues eso sería todo. Bueno, espero les haya gustado mucho y me muero por conocer sus opiniones, su propia clasificación de las historias de vampiros que han leído. Si hay alguna historia de vampiros que yo no mencioné aquí,
díganmela y puede que yo luego haga otra clasificación con nuevas historias de vampiros, porque bueno, aquí se quedaron unos cuantos por fuera, pero puse como los que más me han marcado y los más famosos. Y pues nada más que decir, feliz Halloween, chao.